Oye, tengo algo que decirte. Narrado por Rocío Ruiz. Oye, tengo algo que decirte. Capítulo 2. ¿Comunicamos o solo informamos? Su padre acababa de fallecer. Recostado sobre el marco de la ventana, con ojos vidriosos mira a través del cristal. Afuera hace frío y el viento sopla con fuerza. Una enfermera se acerca para consolarlo, pero el dolor le impide pronunciar palabra alguna. Muy adentro, escucha su propia voz gritar: no lloro porque mi padre haya muerto. Lloro por lo que mi madre me acaba de decir. Mi padre siempre estuvo orgulloso de mí y nunca me lo dijo. Su padre estaba orgulloso de él, pero nunca se lo dijo. Y aunque parezca increíble, esto le causó al joven tanto o más dolor que la misma muerte de su padre. Fue necesario que el padre muriera para que el hijo se enterara de lo que siempre había tenido derecho a saber. ¿Cómo puede entenderse que un padre quiera a su hijo y que éste nunca llegue a saberlo? ¿Qué problema había? Sin lugar a dudas, el problema era de comunicación y no estaba motivado precisamente por el hijo. Comunicación significa estar en comunión, compartir verdaderamente el uno con el otro. Luego, es obvio que padre e hijo no compartían sus sentimientos, pues la comunicación es la base de toda relación interpersonal. ¿Cómo nos comunicamos? Los investigadores consideran que la comunicación humana es simbólica, porque utiliza símbolos tales como las palabras, las expresiones faciales, posturas, contacto visual. Es transaccional, porque no depende de uno, sino al menos de dos participantes y resulta en la creación de significados compartidos. Se espera que ambos participantes logren un mínimo de entendimiento. La verdadera comunicación se produce en el encuentro de dos existencias, en el que cada participante abre su mundo para que el otro entre y juntos poder compartir experiencias. ¿Existió tal encuentro entre el padre y el hijo mencionados anteriormente? Es obvio que no. Aunque el padre lo amaba y estaba orgulloso de él, las palabras del muchacho, nunca me lo dijo, revelan que entre ellos no hubo la apertura necesaria para que cada uno entrara a compartir sus sentimientos, sus vivencias y sus anhelos. La verdadera comunicación. La verdadera comunicación significa mucho más que transmitir información. Se trata de una comunión o comunicación entre personas perfectamente acabada. Es una existencia que se comparte con otra, una auténtica fusión de dos personas. De algún modo misterioso y casi indefinible, la otra persona se convierte en un ser especial ante mis ojos, en una parte de mi mundo. Esto es lo que los psicólogos existenciales llaman encuentro. Y la materia de la que está hecha el encuentro es la comunicación sincera. Para que el encuentro de dos existencias se pueda producir, el diálogo debe caracterizarse por la apertura. Cada uno de los participantes debe abrir su mundo para que el otro pueda entrar. Esto solo es posible por medio de la comunicación, pues la comunicación es el único camino hacia la comunión. Influencia mutua. Es aquí donde entra el juego esa característica de la comunicación según la cual cada participante influye en la conducta del otro. Si el padre no supo o no pudo comunicar eficazmente sus sentimientos al hijo, este hecho a su vez influyó en los sentimientos y la conducta del hijo hacia el padre. El resultado, probablemente no hubo entre ellos una saludable relación, ya que una relación solo será buena si es buena la comunicación en que se basa. Comunicación e interrelación. Ha llegado entonces el momento de que nos preguntemos: ¿estamos mis hijos y yo satisfechos de la comunicación que mantenemos? Si la comunicación es buena, probablemente las relaciones con sus hijos también lo serán. El propósito del presente capítulo y de todo el libro
es ayudar a los padres a aprovechar al máximo los recursos que están a su alcance para establecer y mantener una buena comunicación. De esa forma, se producirá entre padres e hijos esa fusión de existencias donde uno no es más la mitad de los dos, sino que dos son las dos mitades de uno. Si hay un elemento distintivo de la raza humana, es nuestra capacidad para comunicarnos. Esta capacidad obviamente nos otorga un gran privilegio, pero también nos impone una gran responsabilidad. Usar el don de la comunicación como instrumento positivo, como herramienta para propiciar auténticos encuentros con aquellos que nos rodean, especialmente con los miembros de nuestra familia. Principios de la comunicación. Los investigadores del grupo de Palo Alto han estudiado los principios de la comunicación. Mencionaremos tres que ellos consideran fundamentales. Primero, uno no puede dejar de comunicarse. Básicamente este principio indica que toda conducta humana dice algo y que el intento mismo de evitar comunicarse ya transmite un mensaje. Dicho de otra manera, la comunicación es inevitable. Aunque uno no lo quiera, hasta nuestras miradas dicen algo. Cada vez que abraza a su hijo o le da una palmadita en el hombro, le está diciendo algo, y él así lo entenderá. Si usted dedica poco tiempo a sus hijos, este hecho les dirá algo. Si su hija no quiere hablar, con su silencio está diciendo algo, que está molesta, que está enferma, aburrida, entre otras cosas. Si su niño se ha portado mal y por ello usted deja de hablarle, su actitud transmite al niño un mensaje inequívoco. Mamá o papá están enfadados conmigo. Así pues, sea que hablemos o callemos, nuestras palabras o la ausencia de ellas comunicará a nuestros hijos algo. Hagamos pues el firme propósito de que todo lo que les digamos a nuestros hijos o nos callemos sea para el bien de ellos. 10 sugerencias para facilitar la comunicación entre padres e hijos. Hay muchas maneras de mantener una comunicación abierta con los jóvenes. En esta lectura encontraré algunas sugerencias que según Artenburg y Burns le permitirán estrechar más su contacto personal con ellos. Primero pregúntele a su hija o a su hijo cuál es su canción favorita. Escúchela. Coméntale su impresión acerca de la misma y luego pregunte por qué la considera su canción preferida. Segundo, vaya más allá de la conversación superficial por medio de preguntas como ¿cuáles son las cosas que están marchando bien en tu vida? ¿Cuáles no están marchando bien? ¿Qué cambios te gustaría intentar hacer? ¿Cuál crees que es el mayor problema que tienes ahora? Tercero, pídale que seleccione un deporte, un pasatiempo, un proyecto artístico o cualquier actividad que sea de su interés para que ambos la lleven a cabo juntos. 4. Sin que me dé un motivo especial, lleve a su hijo o a su hija a almorzar o a un lugar tranquilo o cualquier otro sitio donde puedan estar solos los dos y limítese a escuchar lo que ella o él quieran decirle. 5. Pregunte a su hijo acerca de sus temores y juntos lleven a cabo una actividad que enfrente dicho temor. Por ejemplo, si no se siente confiado en el agua, escoja una actividad que requiera nadar y apóyelo. No lo presione. 6. Comparta con su hijo alguna de las dificultades que usted tuvo que afrontar cuando tenía su edad. Luego, pregúntele cuáles son los problemas que él o ella están enfrentando en la actualidad. 7. Cuando su hijo regrese a casa después de cualquier actividad, hágale varias preguntas sin aparentar ser muy entrometido. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Hubo alguien o algún tema especial? ¿Aprendiste algo interesante? 8. Si conoce el origen y significado del nombre de su hija o de su hijo, señálele algunos rasgos de carácter que identifican a dicho nombre. Mencione las razones o circunstancias por las cuales escogieron ese nombre para ella o para él. 9.
Ayude a su hija o a su hijo a escribir una declaración de misión para su vida, algo que refleje sus valores y lo que le gustaría llegar a ser. Practique algunos juegos de mesa con sus hijos y aproveche ese tiempo para compartir los acontecimientos más destacados en la vida de cada uno. Aplicando un poquito de la imaginación, los padres y también los hijos podemos crear otras situaciones que faciliten una buena comunicación. El segundo principio de la comunicación, según los investigadores del grupo de Palo Alto, se refiere a que los aspectos de contenido y de relación son importantes. Cada comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación, y este último condiciona al primero. Esto significa que una cosa es lo que el emisor dice, eso se llama contenido, y otra muy diferente es cómo lo dice al receptor. Allí está la relación que existe entre ambos. El contenido se refiere a la información transmitida y opera en el nivel racional, mientras que el aspecto de relación indica cómo la información debe ser interpretada y opera en el nivel emocional. Es la relación lo que condiciona la interpretación que se debe dar al mensaje. Cuando una madre pregunta, hija, ¿ya hiciste la tarea? Este mensaje puede entenderse en dos niveles. En el nivel de contenido, la hija puede entender que su madre solo pide información. En tal caso, la respuesta solo requiere un sí o un no. Por otra parte, en el nivel de relación, la hija puede entender que su mamá está realmente recordándole que ya es tiempo de cumplir con sus obligaciones sociales, o aún más, que está ordenándole comenzar a hacerlas. ¿Cómo puede la hija distinguir una cosa de la otra? Básicamente por la forma como la madre pregunte. Si la pregunta posee el clásico e inconfundible tono amenazante que algunos progenitores usan para ordenar que se actúe con rapidez, la hija lo percibirá. ¿Qué utilidad tiene este principio? Por un lado, nos recuerda que en la comunicación interpersonal que sostenemos a diario, simultáneamente nos movemos en los dos niveles, lo que decimos, cómo lo decimos. Por otro lado, reconocemos que lo más importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, pues este último elemento es el que establece la calidad de la relación que mantenemos con quienes nos rodean. Mientras que las palabras transmiten información, cómo hablamos esas palabras, cuánto volumen, rapidez, entonación y énfasis, comunica lo que pensamos que estamos haciendo al hablar, bromeando, coqueteando, explicando, castigando. ¿De qué manera comunica usted a sus hijos la información que desea transmitirles cuando les aconseja, los regaña, los felicita o les ordena? ¿Qué les dice? Más importante aún, ¿cómo lo dice? ¿Qué expresan sus miradas, su tono de voz, sus gestos? Recuerde que su hija o su hijo pueden leer a través del contenido de las palabras su verdadero significado, dependiendo de cómo usted las exprese. Tercer principio. La puntuación de las secuencias es importante. Este tercer principio significa que todos intentamos buscar en el pasado la causa del problema que estamos enfrentando en el presente. Si el padre y el hijo discuten, el padre probablemente dirá, todo comenzó cuando tú, y el hijo responderá, no, comenzó cuando tú. Puntuar una secuencia consiste en adjudicarle un punto de origen o de inicio. Equivale a decir algo así como, el asunto empezó aquí. Aunque esta práctica puede parecer un recurso útil, puede convertirse en una trampa. Buscar la causa del problema lógicamente conduce a conseguir culpables, pero ¿quién puede realmente establecer dónde, cuándo y por culpa de quién comenzó el problema? La siguiente cita ilustra muy bien el caso. El marido sostiene que él se retrae porque ella es arisca y la mujer mantiene que ella es arisca porque él se retrae. El borracho bebe porque no recibe amor y su mujer no lo ama porque él bebe. El niño es brusco porque su madre no le manifiesta cariño y ella no lo quiere porque él es brusco. ¿Qué surgió primero?
¿El huevo o la gallina? El concepto está claro. Al buscar la causa del problema, lo usual es que cada quien lo haga desde su perspectiva. ¿Qué sentido tiene entonces buscar la causa del problema? Cuando sabemos que en una familia un problema normalmente es el resultado de un sinnúmero de factores. Lo que este principio de la comunicación nos enseña es que ningún miembro de la familia es el problema. Por lo tanto, si la comunicación con su hijo o su hija se ha interrumpido, deje de buscar la causa o el culpable, más bien busque restablecerla y tome usted la iniciativa. Características de la comunicación interpersonal. Hay algunas importantes características de la comunicación interpersonal que debemos conocer para comunicarnos positivamente con quienes nos rodean, especialmente con nuestros hijos. La buena comunicación interpersonal tiene que ser irreversible. Esta característica de la comunicación interpersonal nos indica que en realidad no es posible recoger un mensaje después de haberlo comunicado. ¿Recuerda usted haber dicho a un hijo algo que hubiera preferido callar, como por ejemplo, no sirves para nada? Si es así, allí tiene un buen ejemplo de una expresión irreversible. Cuando de comunicación verbal se trata, las palabras no se las lleva el viento. Personal. Significa que cada ser humano interpreta los mensajes que recibe de acuerdo a su propia individualidad. Este hecho nos enseña que las palabras en sí mismas no tienen otro significado que aquel que nosotros le asignamos, pues los significados están en las personas, no en las palabras. Por lo tanto, cuando hable con sus hijos, no dé por sentado que lo entenderán tal como usted quiere. Ahora bien, ¿quién es mayormente responsable cuando sus hijos no entienden los mensajes que usted intenta transmitirles? El mayor peso de la responsabilidad recaerá siempre sobre usted, como madre o como padre. Es preciso, por tanto, que exprese a sus hijos las ideas de manera clara y al punto. Deberá asimismo asegurarse que las han entendido. Para comprobar esto último, usted puede pedirles que repitan con sus propias palabras lo que usted les ha dicho. Irrepetible. Esta cualidad significa que cada diálogo que usted sostiene con sus hijos es único. Es decir, nunca hubo otro diálogo así ni habrá otro igual. Aunque es cierto que las conversaciones pasadas afectan a las nuevas, también es cierto que cada nuevo encuentro representará otra oportunidad, un nuevo comienzo. Si en el pasado se ha equivocado, si ha ofendido, si ha humillado o maltratado verbalmente a su hijo o a su hija, ¿por qué no exprese ahora palabras que dejen en la mente de ellos impresiones que más tarde pueden recordar con agrado? El lenguaje de la aceptación. Comunicación significa compartir, poner en comunión, estar en comunión. Comunicarse equivale, tal como lo indica John Powell, a un encuentro de existencias en el que cada uno debe abrir la puerta para que el otro entre. Entonces, es obvio que el proceso debe caracterizarse por la aceptación mutua entre los participantes. ¿Qué significa aceptar al otro? Significa amar, como nos aclara Nancy Van Pelt. Aceptar a una persona tal como es un acto de amor, porque sentirse aceptado es sentirse amado. Por supuesto, aceptar al otro, en este caso a nuestra hija o hijo, no significa estar totalmente de acuerdo con todo lo que ella o él diga o haga. Más bien equivale a transmitirle el mensaje que valoramos y respetamos lo que piensa, y también nos alegramos de que se sienta libre para expresarlo. ¿Cómo comunicar a alguien que lo aceptamos? Para comunicarle a nuestra hija o nuestro hijo que lo aceptamos, Nancy Van Pelt señala, primero, podemos hacerlo verbalmente. Por ejemplo, al decirle frases tales como comprendo lo que quieres decir. Segundo, también de una manera no verbal a través del lenguaje corporal, a través de los gestos, las expresiones faciales y el tono de la voz. Este lenguaje muchas veces habla en forma más elocuente que las mismas palabras,
ya que puede crear barreras o puentes antes de que la conversación comience. Tercero, se puede comunicar aceptación de una tercera forma, y es a través de lo que Van Pelt llama la no interferencia. Es decir, no interrumpir al niño o al adolescente cuando esté realizando algo que no representa peligro o riesgos para su persona o la de otros. ¿La razón? Interrumpir a un niño, darle instrucciones, hacer sugerencias, ofrecerle ayuda mientras se encuentra dedicado a una actividad propia, revela falta de confianza en sus habilidades. El mensaje que se le transmite es este: como no creo que seas capaz de completar este proyecto o esta tarea, este trabajo o lo que sea, por ti mismo, me veo en la obligación de acudir a tu auxilio. Cuarto, otra forma de comunicar aceptación es sabiendo escuchar lo que el niño o el adolescente tiene que decirnos. Saber escuchar para aceptar. En nuestras conversaciones con los más jóvenes haremos bien en escuchar. Escuchar sin emitir juicios que puedan romper el diálogo o bloquearlo prematuramente. Escuchar manifestando interés a través del lenguaje corporal. Escuchar mediante respuestas verbales que inviten al niño o al joven a seguir hablando. Por ejemplo, ¿de verdad? ¿Y qué más? ¡Qué interesante! Escuchar con interés y sin prejuicio transmite a quien nos habla un mensaje. Le dice que nos importa lo suficiente como persona para dedicarle el tiempo necesario para conocer acerca de sus ideas, sus anhelos y sus expectativas. En una palabra transmite el mensaje de la aceptación. El elemento más importante de la comunicación es escuchar. Cuando se nos escucha, nos sentimos valorados y tomamos en cuenta a los demás. Los padres pueden mostrar que aceptan a sus hijos al escuchar sus ideas y al responder a sus sentimientos. Deberíamos, pues, hacernos la siguiente reflexión. Las conversaciones que como madre o como padre sostengo con mis hijos son verdaderamente encuentros en los que cada participante abre la puerta de su corazón para que el otro entre. Este es el objeto supremo de uno de los dones más hermosos que el Creador concedió a la humanidad, la comunicación, especialmente en el ámbito familiar. Cuando este ideal se cumple en nuestros hogares, transmitimos a los hijos el mensaje de que ocupan un lugar fundamental en nuestra vida. Evitaremos así que una hija o un hijo se enteren demasiado tarde acerca de cuán orgullosos nos sentíamos, su madre o su padre, por ella o por él. Oye, tengo algo que decirte. Narrado por Rocío Ruiz.